Y voy a ver, un segundo. Em, ta- ya. Y esto acá está acá. Ya, ya se ve la PPT. Sí, profe. Ya. Bueno, primero un pequeño recordatorio, porque los otros modelos o sistemas que vamos a ver hoy día, en realidad se basan en estas cosas que ya hemos visto. Tienen, sobre todo en el primero, digamos, parten de ahí. La diferencia es que reconocen en el fondo las diferencias que implica el que existan descuentos en los productos. Y ahí hay como dos situaciones distintas. Una que los descuentos sean para todas las unidades y otra que los descuentos sean por rango de unidades. Las dos cosas son, digamos, políticas más o menos habituales. Pero para determinar en esos casos los puntos óptimos, como en estas ecuaciones que estábamos ocupando, ¿cierto? Se podía hacer. eh, la lógica es similar en algún grado, obviamente sirven más o menos las mismas cosas, el mismo procedimiento, pero también tiene particularidades porque al final, ¿cierto? Cuando hay descuentos, lo que vamos a ver, lo que produce eso, los descuentos, es que en realidad la función queda definida por tramos. Y eso obviamente cambia el análisis, porque también antes, ¿cierto? Cuando vimos, digamos, otros métodos, ¿cierto? O sea, cuando vimos en la segunda unidad, pues, cuando vimos, ¿cierto? El tema de la optimización en una variable, cuando las funciones quedaban definidas por tramo, ¿cierto? Yo podía hacer toda la historia en el fondo de optimizar y qué sé yo. Y resulta que no necesariamente, ¿cierto? En esos casos, el don de la ecuación, la derivada y todo lo que yo siempre había hecho, lo hacía, digamos, me daba el óptimo en el fondo. No necesariamente, ¿cierto? Ahí era realmente el óptimo para la pregunta que yo estaba haciendo, porque eh, a veces, ¿cierto? Ese óptimo quedaba eventualmente fuera, por ejemplo, de los rangos para los cuales la función o ese óptimo estaba definida. Entonces, al final, ¿cierto? Eso implicaba que tenía que aplicar otra técnica para llegar ahí particularmente al punto que me interesaba. Y aquí un poco es eso, o sea, la ecuación que ya vimos, obviamente, la estructura sirve en la medida, ¿cierto?, que yo no tenga definiciones por tramo, como sería, ¿cierto?, una definición de descuento. Si el precio en ese caso es fijo y los costos son fijos para todos los casos, ok, ahí sí sirve tal cual en el fondo lo que vimos. Pero si no es así, si los precios no son, ¿cierto?, permanentes para todos los rangos o algún costo varía, ¿cierto?, que también podría ser, ahí ya tengo que entrar a hacer, o ocupar funciones, ¿cierto?, por tramo. Y lo que nosotros vimos un poco eran, bueno, de estos cuatro modelos que vamos a ver, ahí vimos los dos primeros. El primero, ¿cierto? El modelo lote económico, ¿cierto? O LEOQ, era, ¿cierto? Bueno, ahí lo vamos a revisar. Es como el modelo más tradicional, el que más no sé, se conoce quizás de todos estos modelos, porque en el fondo se puede aplicar al final en muchísimas situaciones. Es como utilizable, ¿cierto? En muchas situaciones. Em, de eso, obviamente, con algunas adaptaciones, ¿cierto? Se puede aplicar finalmente a la realidad. Y el otro, el lote económico con producción y consumo instantáneo, ese en el fondo es muy parecido al anterior, al del lote económico, con la diferencia que el lote económico asume que las unidades, ¿cierto? Lo que yo compro, llega de inmediato, llega todo de una vez, ¿cierto? Simultáneamente.
Y el de producción y consumo simultáneo no es así. Me empieza a incrementar mi inventario de a poco, pero no es cierto de la noche a la mañana como asume el otro modelo. Eso en la práctica también, bueno, hay que ver cómo se comporta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si es algo que yo compro a un proveedor, por ejemplo, ahí quizás el primer modelo anda más cerca de ser, de estar relacionado con eso. Y en cambio, si lo fabrico yo, si lo que me estoy calculando en el fondo mi inventario y mi requerimiento es por algo interno, ahí a veces, ¿cierto? Las cosas en realidad llegan más lento porque empiezo a fabricar, ¿cierto? De a pequeñas cantidades, pues es que a menos que tenga mucha capacidad, normalmente lo que hago, ¿cierto? En esos casos es ir fabricando de a poco y por eso también va llegando de a poco. Ahí. Lo único que tiene que pasar, ¿cierto? Es que mi capacidad de fabricación y estar abasteciendo, ¿cierto? Debe ser mayor que la de consumo, porque si no, obviamente no alcanzaría jamás a determinar en el fondo lo que me está pidiendo. Y el primer modelo, en el fondo, es este, ¿cierto? Que tenía la, digamos, la característica, ¿cierto? De tener digamos, estos supuestos, que la demanda era conocida y constante. ¿Eso era para qué? Para que esta pendiente, ¿cierto? Fuera parejita, que la tasa de consumo en el fondo fuera relativamente, o sea, debe ser constante en realidad en este modelo, asume que es constante para tener esa recta. Y también en ese sentido, ¿cierto? Hacerlo lo más predecible posible, o sea, cuándo se va a acabar. ¿Sí? Al final, ¿cierto? Iba por ese lado, en el fondo, la necesidad, ¿cierto? De que esto fuera constante y conocido, para un poco proyectar el cuándo voy a acabarme lo que tengo, porque de esa manera, ¿cierto? Se determina en el fondo también el cuánto pedir y el cuándo pedir y todas las otras cosas que aquí me interesan. El tiempo de espera conocido y constante. Eso para cuando yo necesito emitir la orden de compra, ¿cierto? Esta diferencia entre, por ejemplo, este nivel, que de aquí, si yo pido aquí, me alcanzan a llegar los productos en este otro punto, ¿cierto? Y que es justo el tiempo en que me termino de acabar el inventario. Entonces, justo en ese momento reabastezco, y esta cosa vuelve a subir y me vuelvo a quedar, ¿cierto? Con lo que necesito. Y así, ¿cierto? Esto va siempre en ese orden. Baja, 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 oye, cuando llega al punto que yo determiné como crítico, ok, me doy cuenta que es así y por lo tanto vuelvo a pedir y mientras me lo termino, ¿cierto? Vuelve a llegar el otro pedido. Y así, ¿cierto? Va funcionando este sistema. Y lo otro, que aquí el precio de compra no depende de la cantidad de compra, que obviamente esos son los modelos que vamos a ver hoy día. Porque esta figura o este comportamiento en los otros casos, cuando hay descuento, igual de cierta manera ocurre, pero obviamente las cosas valen por tramos, entonces todo ahí es un poco distinto, ¿cierto? Ahí hay unas pocas diferencias que hay que tenerlas en cuenta. Em, y esta, bueno, la ecuación que nosotros llegamos aquí, que está todo rayado, voy a avanzar hasta llegar al final anterior, ¿cierto? Era esta de arriba, ¿cierto? La expresión que para Profe, este comportamiento, ¿sí? disculpe, ¿se puede tirar un poquito para atrás? Es que quedé con la duda de qué significa QP y NR, de lo que Sí, salía. ya sí, que eso lo iba a decir ahora en la otra ecuación, pero igual está bien. QP, ¿cierto? Es la cantidad, ¿cierto? A pedir, pues el P de pedido, ¿ya? Que en el fondo, esta ecuación, ¿cierto? La que vamos a ver en la siguiente PPT, lo que me ayuda a determinar es eso. El cuándo voy a pedir, cuánto debo pedir, ¿cierto? Esa es como la incógnita, para que, digamos, tenga el costo total mínimo, que eso es lo que la ecuación también busca. Em, el NR, ¿cierto? Se refiere al nivel de inventario que yo me tengo que fijar para que es como el momento, digamos, en el cual yo debo, ¿cierto?, hacer el pedido en el fondo. ¿Por qué? Pero en realidad ese NR se determina, ¿cierto?, en realidad desde este otro parámetro que es el TSUE, que es el tiempo de espera para la llegada del pedido. Por ejemplo, ¿en qué se refiere? Si yo sé
que mi pedido, por ejemplo, se demora, no sé, 5 días en llegar, ¿ya? Y yo sé que consumo por día, por ejemplo, 5 unidades de mi inventario. Entonces, ¿cierto? Sacando el cálculo, lógicamente, lo que, digamos, me consumo durante esos 5 días, ¿cierto? 25 unidades, porque son 5 días y 5 unidades por día. Entonces, de esa manera, cuando en el inventario me queden 25 unidades, y eso es el NR, yo sé que en ese momento es cuando tengo que hacer, ¿cierto?, el pedido para que me llegue justo, ¿cierto?, en el momento que se acaba la nueva cantidad. Eso en el fondo es lo que dice, ¿cierto?, lo que se refiere, en el fondo, digamos, ¿cómo se dice? Elementos o esas variables que aparecen ahí, ¿sí? Sí, profe, gracias, ya me ¿Ya? quedó claro. Ya. Y eso es lo que aquí también, ¿cierto? Aparece un parte en la ecuación. Esta ecuación igual la vamos a ocupar ahora, ¿cierto? Pero aquí, obviamente, con pequeñas sutilezas por el caso particular que, digamos que, ¿cierto? Los otros precios están definidos por tramos, pero aquí, ¿cierto? Es la misma ecuación en el fondo que yo debería de alguna manera ocupar. Y esta ecuación, ¿cierto? Lo que, lo que representa es en realidad el costo total anual del inventario, pero son tres cosas, digamos, las que considera. O sea, no es solo el inventario, no son solo los artículos, sino que considera como toda la gestión que existe, ¿cierto?, en torno al inventario. El primer elemento, y el que es como más básico u obvio, si quieren verlo, es que el D por P, ¿cierto? Como se ve aquí, es la demanda anual, ¿cierto? Todo lo que yo en el año necesito de ese artículo por su precio. Entonces, al final es como literalmente lo que en un año me gasto en el artículo, que tengo que pagar por tener esa cantidad de artículos durante un año. El segundo elemento, ¿cierto? Ya tiene que ver con el inventario en parte, pero más que nada en realidad es como con las compras. Porque este segundo elemento es, ¿cierto? El C sub E, ¿cierto? Como dice aquí, es el costo de hacer un pedido. O sea, cada vez que yo hago un pedido, ¿cierto? Voy a incurrir en digamos, en ese costo. Eso es lo que, no sé si está aquí un poco más adelante o no, parece, o no sé, no recuerdo bien si estaba antes o después, pero era cierto en el fondo, cuando yo hago un pedido, ¿cierto? O sea, necesariamente hay cosas en las que tengo que gastar de alguna manera, o sea, de partida el personal que hace el pedido, si hay un costo de despacho y así, o sea, hay muchos costos que uno incurre en el momento de pedir, dependiendo de lo simple o complicado que sea el artículo, ¿cierto? Eso puede ser como súper variable en el fondo porque hay ciertos artículos que son como muy especiales, ¿cierto? Muy importantes para la empresa y de repente perfectamente pueden tener a una persona trabajando una semana o más solamente para tratar de encontrar un buen proveedor y un buen precio. Entonces, es como tema, ¿cierto? Hay algunos artículos en que se invierte harto en encontrar, digamos, un buen artículo. Y otras cosas que obviamente se compran bastante más, con bastante más sencillez en el fondo, ¿cierto? Que uno no esperan realmente, no son tan críticos en realidad, entonces por lo tanto la gestión que se aplica es bastante simple. Pero eso igual implica costo, o sea, por muy poco tiempo que una persona, un vendedor, por ejemplo, un comprador le dedique, ¿cierto?, a hacer la compra, igual es un costo, y el costo también del inventario y el costo de todo el proceso que en el fondo se puede significar. Em, y eso, esa cifra, ¿cierto?, la multiplico por esta otra cosa, que es en realidad, ¿cierto?, en principio un poco una incógnita. Porque, ¿cierto? Es en el fondo el D, la misma demanda anual, ¿cierto? Es cuánto en el año yo ocupo de este inventario, de este producto. Simplemente eso. Y aquí es donde aparece, ¿cierto? Ese Q sub P, ¿cierto? Que en realidad es como la incógnita
que yo tengo en este caso, ¿cierto? En este problema. Y ese Q sub P, bueno, es lo que el gráfico anterior, ¿cierto? Decía, es el cuánto pido. Cada vez que pido cuánto pido, eso es en el fondo el Q sub P. Pero eso es lo que yo quiero determinar. Eso es lo que no conozco y eso es lo que busco porque ese valor, ¿cierto? Ese Q sub P es el que al final me va a llevar ahí a minimizar el costo total. Porque, a ver, en el fondo los otros valores que aparecen son como más fijos, ¿cierto? En el fondo los costos, ¿cierto? Que aparecen igual son relativamente fijos, así que por lo tanto, en ese caso, ¿cierto? El único que podría yo tomar una decisión y hacerme variar el resultado es precisamente ese Q sub P. Entonces, la demanda anual, si la divido por cuánto pido cada vez que pido, ¿cierto? Por ejemplo, si la demanda anual son 5.000 y yo cada vez que compro 1.000, ¿cierto? 5.000 dividido por 1.000 me va a dar 5, ¿cierto? O sea, si pido de a 1.000 unidades, obviamente voy a tener que pedir 5 veces durante el año, ¿ya? Y esa cantidad, las 5 veces, va multiplicado por el valor que lo que me cuesta cada vez que pido. Entonces, por eso, ¿cierto? Es esa expresión. Esto es al final ese costo, ¿cierto? El costo de pedir, en el fondo, ¿cierto? En total, considerando todas las veces que pido, ¿ya? De ahí, la última parte, ¿cierto? Tiene ese C sub A. C sub A es el costo anual de inventario, ¿ya? Ese es un costo que en el fondo aquí hay que calcular o traducir, ¿cierto? Ahí lo conversábamos esa clase, de que en el fondo yo tengo, ¿cierto?, que construir la expresión en base a todos los costos que yo observo del inventario durante el año, qué sé yo, tengo que llegar a hacer un equivalente. Y ahí obviamente esa es la parte que aquí como que directamente no sé, no las vamos a ver tanto, pero que en el fondo, porque es súper variable, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a tratar de hacer algún ejercicio que lo incluya un poco, porque esa es como la parte que en el fondo, no sé, varía, ¿cierto? Que como les decía, ¿cierto? En su momento, es muy dependiente de la información y de los criterios que la empresa tiene, cómo se aplica el inventario, cómo se reparte el coste, y qué sé yo. En eso, ¿cierto? Yo les contaba que al final la asignación de costos de inventario, ¿cierto? Debe siempre como seguir algún criterio y muchas veces esos criterios en la contabilidad de costos son como bien arbitrarios, o sea, pero y en general la contabilidad es un poco así, o sea, hay que elegir un criterio y obviamente se eligen criterios que se tratan de ser lo más sensatos posibles, pero siguen siendo criterios, o sea, no es, digamos, nada que me asegure que mi costeo es perfecto y que efectivamente el dinero se distribuyó exactamente de la manera que yo estoy diciendo que fue. O sea, en realidad se ocupan estos criterios en el fondo eh, digamos, tratando quizás de tener la mayor certeza de cómo gasté la plata, pero igual siguen siendo criterios. Pero al final es eso, ¿cierto? Ese sub A se construye así. Yo debo llegar aquí de alguna manera, ¿cierto? A, a ese costo anual equivalente por unidad, digamos, de inventario. Porque lo que yo quiero, en el fondo, en esta última expresión, ¿cierto? En esta última parte de la expresión, lo que yo quiero es que me cuente, en el fondo, ¿cierto? O sea, me costé, ¿cierto? El costo del inventario, el costo de tener inventario, en el fondo, ¿cierto? Es la expresión que yo necesito ahí. Em, y bueno, y el QP dividido por 2, ¿cierto? Eso se explica un poco más por el lado acá, por la gráfica anterior. ¿Cierto? Aquí no aparece, ¿cierto? Pero Q sub P, o sea, perdón, ese es el pedido. Pero Q sub P medios, ¿cierto? Que la expresión que tiene esa ecuación, ¿cierto? En realidad ese Q sub P medios a lo que se refiere es al inventario promedio, ¿de acuerdo? Si yo
en el año, por ejemplo, en esta situación, por ejemplo, Q sub P solo, obviamente es más grande que Q sub P medios. Y esto llega hasta cero, ¿cierto? O sea, aquí en el tiempo, la cantidad de inventario que yo tengo va variando. Pero si eso yo lo transformara en una cifra, ¿cierto? Única, en el fondo, ¿cierto? Un valor constante en todo el año, sería ese valor, pues, el Q sub P medios. Y bueno, yo les decía que eso de hecho no es que alguien lo haya inventado, sino que se puede en el fondo, digamos, calcular a partir de esta misma figura y por este comportamiento, porque cierto, este gráfico en términos de área, ¿cierto? Lo que hace es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si vemos esto literalmente, digamos, por los supuestos que hay, esto es literalmente un triángulo rectángulo cada vez que aparece, ¿cierto? Y eso, digamos, utilizando un poco esa idea geométrica, ustedes pueden de ahí derivar precisamente que el inventario medio, si esto fuera constante, sería precisamente ese Q sub P medios. Por eso aquí obviamente la cuestión viene acomodada y la ecuación se conoce, pero ustedes también podrían derivar cada una de estas cosas, digamos, por su cuenta y de manera independiente y hubieran llegado a la misma, digamos, a la misma ecuación, ¿cierto? Finalmente. Entonces, este modelo, ¿cierto? Tiene esas tres cosas. Y bueno, les hago hincapié porque, ¿cierto? Es el modelo, como les digo, que es la parte que vamos a ver ahora de descuentos por, digamos, con precios de descuento, ¿cierto? Se basa también en esta misma ecuación, ¿cierto? Tiene esa misma estructura. Y tiene esos tres elementos. El precio de los artículos, la plata que yo gasto comprándolos. La segunda parte es lo que me cuesta pedirlos, ¿ya? Y la tercera parte, ¿cierto? Es el costo de mantener el inventario, que eso, ¿cierto? También lo conversábamos, que en el fondo, ¿cierto? El costo de mantener inventario es el precio típico de las bodegas, de la gente que trabaja en la bodega, de los seguros de la bodega, de la energía que pueda gastar ahí, el reconocimiento de las mermas muchas veces, ¿cierto? También que ahí incluye, obviamente siempre hay que distribuirlos al final a los distintos artículos. O sea, eso siempre, digamos, se carga en el fondo a los demás artículos que están ahí. La plata que perdí yo en el inventario, ¿cierto? Necesariamente hay como que asignárselo a alguien. Y ese tipo de cosas, en el fondo, ese tipo de gastos, ciertos costos, son los que van en ese tercer elemento. Y esta ecuación, ¿cierto? Obviamente es el costo total. Ustedes aquí, si le ponen, por ejemplo, distintos puntos, ¿de acuerdo? O sea, QSUP, distintas cantidades de pedidos, a lo mejor refiero a eso, ¿cierto? Si ustedes arbitrariamente asignan esos QSUP, eso les da, por ejemplo, un costo total, ¿ya? Que obviamente es consecuencia nomás de aplicar la ecuación. Lo que aquí me interesa, en realidad, como modelo, es encontrar que QSUP me minimiza los costos totales, ¿cierto? Porque evidentemente eso es lo que quisiera, ¿cierto? Como si estoy optimizando en el fondo mi sistema, ¿cierto? Aquí lo que me interesaría era precisamente optimizar, ¿cierto? El costo en el fondo, que es reducirlo todo lo que pueda. Así que ahí en ese sentido, ¿cierto? Esta ecuación debe ser optimizada y lo que yo no sé, o sea, lo que me deja optimizar aquí, ¿cierto? Es precisamente el pedido, ¿cierto? El tamaño que yo hago ese pedido es el que me va a llevar, ¿cierto? Al menor costo de toda la expresión completa. Y para llegar a eso, pues por supuesto que esto se aplica en el fondo la derivación, que es lo mismo, ¿cierto? Que usamos en la segunda unidad, en este caso, ¿cierto? Lo derivamos con respecto a Q sub P y bueno, haciendo todo el proceso que hicimos en su momento, ¿cierto? Aquí se lo pueden hacer para que verifiquen que exactamente es lo mismo. Se llega a esta ecuación de la solución, que es a raíz de 2 por D por C, ¿cierto? Dos veces la demanda anual por el costo, ¿cierto? De cada pedido, de hacer el pedido, dividido
por el costo de, em, digamos, el costo medio de inventario, ¿cierto? Ese es SUA, el costo equivalente, ¿cierto?, de inventario. Y esta expresión es la que también por ahí vamos a ocupar, ¿ya? Hasta el momento, ¿dudas? ¿No? Ya. Bueno, lo aplicamos en un ejercicio, Profe, una obviamente. consulta. Dime, dime. Atrás salía QOP. ¿Qué significa eso? ¿En Ah, sí, solución? sí, en realidad es la misma QP, solamente que se refiere a que es la óptima, ¿ya? O sea, es la cantidad de pedido y esta es como la cantidad óptima de pedido. Se refiere como particularmente a ese número. Por eso el OP le aparece el OP, pero en realidad es la misma, o sea, es para referirse que es de todas las cantidades, es particularmente esa. Y para obtener ese resultado, ¿cómo se saca? ¿Con la ecuación completa? Claro, o sea, usando esta ecuación, pues aplicando esa ecuación, te va a dar particularmente, ¿cierto?, el valor óptimo, digamos, que es la que minimiza ese costo total que está arriba. Ah, ya, gracias, profe. Ya. Y bueno, usamos ahí un ejercicio, eso ya pues simplemente aplicarlo. Aquí también, bueno, es cierto, ahí vimos que de las otras cosas que en el fondo puedo determinar, ¿cierto? Son el tiempo, o sea, cuándo debo pedir, ¿cierto? Los niveles de inventario y un montón de otros datos que al final salen de la misma ecuación, ¿ya? Claramente todos estos salen de la misma ecuación. Aquí, déjeme llegar a la otra, la final, acá, ya. Y el otro modelo que vimos es este que está aquí, ¿ya? Que es, ¿cierto? Súper similar en términos de comportamiento, es como la misma idea, con la diferencia, ¿cierto? Que, ¿cierto? Aquí la pendiente esa, ¿cierto? Que ven ahí en vez de tener un triángulo rectángulo perfecto, ¿cierto? Aquí tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo más común, ¿cierto? ¿De dónde aparece ese triángulo, cierto? Obviamente el mismo comportamiento, ¿cierto? Si vemos la ecuación, tiene los mismos elementos prácticamente, pero tiene ahí unas pequeñas sutilezas, ¿cierto? Que son las que hacen que esto obviamente tenga esa forma y no la anterior. La ecuación de costo total es esta. El costo de los productos es el mismo, ¿cierto? Es digamos, lo que gasto en comprar los productos, ¿cierto? La demanda anual por el precio, más D dividido por Q sub P, que es lo mismo de antes, ¿cierto? La demanda anual dividido por cuánto pido cada vez que pido, y de esa manera, ¿cierto? Esto sale, es la cantidad de pedidos, en el fondo, es lo que dividido por Q sub P, es la cantidad de pedidos que yo hago en el año, y eso lo multiplico por el costo de hacer cada pedido, ¿cierto? Y eso me da la misma expresión también que yo tenía antes en el fondo, me da, ¿cierto?, el costo de hacer los pedidos. Y la tercera parte es la que cambia, que es el costo de inventario. ¿Y por qué cambia esa parte, cierto? Por lo que también les decía de la anterior, ¿cierto? Esto del Q medios, ¿cierto? Por C sub A era la expresión de la otra. Y yo les decía que ese Q sub medio salía particularmente, ¿cierto? Del hecho de que mi demanda o el comportamiento, ¿cierto? Entre la llegada de los pedidos y el agotamiento, ¿cierto? Que yo tenía, que eran estos triángulos rectángulos perfectos, ¿cierto? Por esa, por esa característica geométrica en el fondo, yo podía finalmente llegar a que el inventario medio era Q medios y punto, ¿ya? O sea, se podía calcular mucho más fácilmente. No es que aquí sea mucho más difícil, en realidad también esto es bastante similar, ¿cierto? Igual es relativamente fácil llegar a la misma ecuación, o sea, no a la misma ecuación, pero a su equivalente, ¿cierto? En estas condiciones. Y aquí sí, la diferencia es que Q medios ya no va a ser digamos, la cantidad, o sea, perdón, claro, el inventario medio, en este caso, no es la cantidad a pedir dividido por 2, como era en el otro caso, ¿cierto? Que era súper simple. Aquí, ¿cierto? Es esta otra expresión que tiene el Q medios, por supuesto que tiene el Q medios, pero tiene este otro factor, y este otro factor, ¿cierto?
es el que representa el hecho de que yo aquí no recibo, o sea, en realidad no recibo todo, digamos, lo que yo pido de manera instantánea, ¿ya? Lo recibo, ¿cierto? De manera pausada, paulatinamente. Y mientras estoy recibiendo el producto, ¿cierto? Que pedí, también lo estoy consumiendo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Esto, digamos, se repone más lento. Por eso, ¿cierto? Tiene, digamos, esta forma. Mientras, o sea, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy consumiendo, 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 consumiendo. Pasa lo mismo que antes. Hay un punto crítico que es donde yo debo reaccionar y mandar a hacer, ¿cierto? Un pedido para que en el momento que esto se me acabe, yo empiece a recibir también productos, obviamente, que para poder seguir operando. Hago el pedido en ese momento. Me lo sigo consumiendo, lo sigo consumiendo, lo sigo consumiendo, ¿cierto? Hasta que llego a cero. Y en ese momento también, digamos, empiezan a llegar en el fondo, ¿cierto? Los artículos que pedí o que mandé acá, o sea, a fabricar también, esto es cierto, yo les decía que este modelo se ocupa harto en abastecimiento interno, en el fondo, porque voy fabricando de a poco, ¿cierto? Y eso aquí empieza a crecer de nuevo, ¿cierto? Se va acumulando el inventario, pero no es inmediato, ¿cierto? Esto lo que representa es que en muchas situaciones, ¿cierto? Digamos, la llegada de los productos por la cantidad o porque yo los fabrico, ¿cierto? Y no tengo capacidad para fabricarlo inmediatamente, así de la noche a la mañana todo, ¿cierto? Va produciéndose esto. Y en este comportamiento, ¿cierto? En esta parte se producen estas cositas que están aquí, pues F y D aparecen, ¿cierto? El D minúscula viene en realidad relacionado por el D mayúscula, que D mayúscula, ¿cierto? Es la demanda anual completa, ¿cierto? Del producto en todo el año. Y la D minúscula, ¿cierto? Lo que representa es la tasa de consumo diaria de esta, ¿ya? O bueno, bajo la unidad de tiempo que aquí se considere, ¿cierto? Como referencia. Normalmente eso en realidad es la diaria. Esa tasa, digamos, de consumo, obviamente se comporta más o menos como la tasa de consumo, ¿cierto? Que conocíamos de antes, del otro modelo. Pero aquí, en el fondo, la diferencia o digamos, lo que hace particular este modelo es esta otra parte, que aparece este F menos D. Y ese F menos D, ¿cierto? Está ahí también aquí en la fórmula. El F, ¿cierto? Aparece ahí 2 veces. Y el F es como, por decirlo, ¿cierto? Mi capacidad de fabricación y o mi capacidad, no sé, de recibir quizás los materiales. También pueden verlo de esa manera. Por ejemplo, si yo consumo 4 unidades al día, eso para mí es la D minúscula, ¿cierto? Y estoy consiguiendo, ¿cierto? Consumo 4 al día. Y puedo fabricar, no sé, 8 al día. Entonces, si fabrico 8 al día, pero a la vez me estoy consumiendo 4 al día, ¿cierto? Mi capacidad real de estar almacenando en el fondo productos también es de 4 al día. Porque si 4 me lo consumo, pero también, ¿cierto? No es todo lo que, digamos, me estoy recibiendo, entonces lo que no me consumo, por supuesto que lo puedo acumular de inventario. Y ahí voy a seguir acumulando, 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 acumulando inventario hasta que llegue a un cierto punto donde ya recibí todo lo que mi pedido, ¿cierto? Incluía, que es lo que, ¿cierto? Decía el Q sub P. Y en ese momento, digamos ya simplemente ahí en adelante consumo, 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 ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? En el fondo vuelvo a repetir el ciclo. Esa es la diferencia con el otro modelo, simplemente, ¿cierto? Que aquí estoy consumiendo al mismo tiempo que estoy recibiendo. Y también, ¿cierto? Les decía que tiende a ser más utilizado este modelo, ¿cierto? En, cuando la demanda, ¿cierto? En el fondo, o sea, sí, sí, y la demanda y la fabricación son como internas a la empresa. O sea, yo tengo hay alguna unidad dentro de mi empresa que fabrica aquí lo que yo necesito y la tengo que avisar que para tal fecha, ¿cierto? Yo necesito recibir nuevas unidades y ahí obviamente
ellos la empiezan a fabricar probablemente de a lotes, entonces me van llegando de a poco. Y en el medio también que me van llegando, yo también las voy usando. Pero también les decía que a veces esto también se aplica, ¿cierto? Y se puede utilizar con proveedores externos, ¿ya? Y en ese caso, ustedes dirán, pero ¿por qué van a mandar de a poco? Depende del producto, o sea, depende del tamaño del producto, depende de las mismas condiciones quizás que si fuera interno. Depende, por ejemplo, de que el producto ustedes lo mandan a ser personalizado, que este proveedor en el fondo en realidad no tiene el producto que ustedes le piden guardado. Usted lo tiene en el fondo. Cuando ustedes se lo piden, él lo fabrica y se los manda, pero en realidad, ¿cierto? No es que lo tenga siempre, ¿cierto? Entonces también en esos casos, por ejemplo, les puede ir entregando de a poco. O la otra situación que yo también les mencionaba, si es externo, ok, pero puede ser quizás una gran cantidad de lo que ustedes piden y o la capacidad de traslado en términos de cantidad de camiones y cosas por el estilo, ¿cierto? Que se necesitan para traer lo que ustedes pidieron, en realidad no da para recibirlo todo una vez. O sea, puede haber, por ejemplo, no sé, o sea, nosotros, ¿cierto? Como en el día a día, como que pues las unidades que vemos que uno compra, como que uno no se imagina que uno se va a consumir un camión completo, pero en procesos industriales sí, fácilmente puede consumirse un camión completo con bastante frecuencia, por ejemplo, en procesos más industriales, ¿cierto? Que son, no sé, que como por ejemplo mucho químico y cosas por el estilo. O sea, como yo les contaba ciertos casos de, por ejemplo, las plantas químicas pueden ocupar fácilmente varios camiones de soda cáustica, por ejemplo, al día. Soda cáustica es algo como súper común en plantas que hacen procesamientos químicos, ¿cierto? Para limpiar los sistemas. Entonces pueden llegar 2, 3 camiones al día. Entonces, obviamente, ahí perfectamente, si ustedes compraran y almacenaran, no van a poder recibir en un día toda la soda que quieren, porque en realidad estamos hablando de que el camioncito lo que puede transportar es bastante poco para lo que algunas plantas consumen. Entonces ahí se presenta esa situación, ¿cierto? De que va creciendo de a poco en realidad o van recibiendo de a poco en el fondo los materiales. Pero la ecuación, al final, lo único que cambia con respecto a la versión anterior es esa última parte. Este Q-medios, ¿cierto? Que aparece aquí, ya es en realidad el Q dividido por 2, ¿cierto? Por este factor, que es, fíjense, la capacidad de fabricación o la tasa con que yo recibo, menos la tasa con que la consumo, dividido por la tasa con la que digamos, fabrico, ¿de acuerdo? Y esa expresión, que obviamente estoy reemplazando toda esta expresión aquí, donde dice Q medio, y haciendo la derivación, ¿cierto? Lo que siempre he hecho en el fondo, llego a esta otra expresión, ¿cierto? Del nuevo Q óptimo, que es la cantidad a pedir, ¿cierto? Que tengo en este caso. Es casi igual también. Si fijan, el 2 por D por C sub E dividido por C sub A es la misma fórmula, ¿cierto? Que estaba antes. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia, ¿cierto? Es, de hecho, que la expresión, digamos, ese factor por el cual yo estaba multiplicando, ahora aparece, entre comillas, acá adelante, pero no aparece exactamente igual, ¿cierto? Sino que porque la derivación, ¿cierto? Y al despejar y hacer todo el ordenamiento, ¿cierto? Que corresponde aquí, yo termino, ¿cierto? Con el factor con un poco al revés, ¿cierto? Dado vuelta, pero en el fondo es por eso, ¿cierto? Es simplemente por hacer el proceso de derivación. Y esa cifra, en el fondo, digamos, la que en el otro caso calculaba, ¿cierto? Solamente con esta parte de la derecha, ahora tiene una pequeña corrección de valor, ¿cierto? Y eso es lo que me determina en este caso el Q óptimo. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ok, No, profe. ya.
Hicimos también ahí un pequeño ejercicio con eso. Ya, y aquí llegamos a digamos, la parte realmente nueva, pero que era necesario ver esa otra parte anterior, recordarla, porque estos modelos se basan en eso, o sea, es aplicación de lo mismo, pero en el fondo solamente con la pequeña variación, en el fondo, ¿cierto? Que aquí los precios varían, ¿cierto? Por niveles, entonces aquí, ¿cierto? El trabajo es un poco mayor porque tengo que fijarme, ¿cierto? En el efecto que tienen los rangos de precio que existen, pero no es tampoco mucho más en el fondo. O sea, es lo mismo, pero hay que ser más ordenado en el fondo para identificar bien los rangos en que cada cosa vale, interpretar también adecuadamente, ¿cierto? Esas características o esos detalles, ¿cierto? La parte especial en el fondo. Saber qué implicaciones tiene, digamos, para lo que estoy haciendo. Y en base a eso, después ya decidir efectivamente cuál es el punto óptimo. Pero hay como varios peros. No es tan directo y tan simple, ¿cierto? Como los otros, pero en el fondo sigo un poco las mismas ideas. Ya. ¿Qué dice? A medida que la cantidad comprada supera ciertos umbrales, el precio unitario va disminuyendo, en este caso, ¿cierto? Un modelo de descuento en todas las unidades compradas. Em, el descuento en este caso, ¿cierto? Se aplica a todas las unidades, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ustedes, no sé, compraron, no sé, si compran entre 0 y 100 unidades de algo, por ejemplo, imagínense que el precio sea 100 pesos ya, o 100 dólares, lo que quieran. Ok, hasta 100 unidades es 100 dólares por unidad, perfecto. Si compran de entre 101 y 200 unidades, por ejemplo, ya sus unidades les van a cobrar a ustedes, por ejemplo, 98 dólares, ¿ya? Pero es por todas. Si compran 200, todas las 200 unidades van a costar 98 dólares. Si compran entre 201 y 300 unidades, por ejemplo, en que sean 300, ok, les van a cobrar 96 dólares por unidad, pero todas las 96 unidades, o sea, las 300 unidades van a costar 96, ¿de acuerdo? Eso es lo que este modelo considera, ese comportamiento, que a cada unidad que compra, todas se les bajan el precio. Digamos, está de esa manera. El modelo que sigue obviamente no es así, también es otra forma de hacer descuento, pero el descuento no es para todas, ¿de acuerdo? Que también es otra técnica que se ocupa comercial, pero no es para todas las unidades. ¿Qué produce digamos, este tipo de descuento en términos más numéricos, obviamente? Básicamente lo que está ahí en el gráfico, que es al final, ¿cierto? Si yo veo o la expresión del costo de compra, ¿cierto? Es lógicamente el precio que yo estoy pagando por la cantidad que estoy comprando, simplemente, ¿cierto? Precio por cantidad. Lo que decía, por ejemplo, compro 100 unidades a 100 dólares, es 100%. Si compro 98 a 98, 200 unidades, 98 por 200. Eso es el precio. O sea, el gasto total que hago por comprar el producto simplemente, directamente. Y eso obviamente, aquí si van viendo, lo grafican ese costo con respecto a la cantidad que compro, son rectas nomás, ¿cierto? Son distintas rectas. Y la pendiente de esto, porque esto es costo hacia arriba, ¿cierto? Viene dada por el precio que estoy pagando, ¿cierto? Mientras más caro pago, por supuesto, y voy aumentando unidades, también este gráfico, ¿cierto? Va incrementándose. Y la pendiente es mayor, ¿cierto? En la medida también que el precio es mayor. Entonces, cuando voy, ¿cierto? Haciendo aquí en el fondo un descuento, o voy recibiendo un descuento en el precio, ¿cierto? Básicamente lo que voy teniendo, ¿cierto? Finalmente es como un aplanamiento, entre comillas, ¿cierto? De la pendiente de esto, ¿cierto? Me voy como moviendo para acá. Este, por ejemplo, es el precio más alto. Para el segundo precio yo tendría este comportamiento.
para el tercer precio yo tendría este otro comportamiento. Pero ¿cuál es ahí el detalle? Que por ejemplo, la curva que está más abajo, claro, es la que tiene menor costo, lógicamente, pero ese costo en realidad no vale para todas las cantidades. Ese costo, por ejemplo, aquí solamente se activa cuando ustedes están aquí, de Q3 para adelante. Y entre Q2 y Q3, en realidad, la curva que vale aquí es esta, la segunda, ¿ya? Y si están entre Q1 y Q2, no, aquí creo que es al revés, sí, en realidad es más adelante, ya, disculpen. O partamos de acá, ¿cierto? Partamos más de la izquierda, que hasta Q1, por ejemplo, no tienen descuento. Y hasta Q1 lo que ustedes pagan es P1, ¿ya? Si pagan P1, en el fondo, esta es la recta que les sale, ¿cierto? De costo de compra. Cuando llegan a Q1, les bajan el precio y empieza a ser P2 el precio, ¿cierto? Que corresponde. Y ahí ustedes pagan P2, ¿cierto? Y van aumentando la cantidad hasta que llegan a Q3. O sea, perdón, aquí a Q2. Y aquí cambia de nuevo el precio. Si de Q2 para arriba, ¿cierto? Les van a cobrar un tercer precio, P sub 3, que es más chico todavía. Entonces ahí empiezan, ¿cierto? En el fondo nuevo a crecer hasta que llegan al límite donde nuevamente, por ejemplo, les podría cambiar el precio y se vuelven a cambiar de curva y así van. O sea, en el fondo, aquí estas rectas del costo de compra valen, pero valen por segmentos, ¿cierto? Aquí al principio vale esta, después vale solo esta, ¿cierto? Y así, sucesivamente. Y ese P por Q, en el fondo, es lo que en la fórmula, ¿cierto? Que estábamos viendo, ¿cierto? Del inventario, de la cantidad del modelo de Wilson, el EOQ, es el primer elemento, ¿cierto? Es el costo total. Pero ahora, ¿cierto? Ese costo total de adquisición es tramposo, ¿cierto? Porque en el fondo yo no... va variando, ¿cierto? Dependiendo en realidad del segmento en el que me encuentro. No es, digamos, válido en todos los casos. Y ahí es donde esto empieza así a ser ligeramente diferente. Si esto ustedes digamos, lo traducen a los gráficos de costo total, que, a ver, déjame ver, este es el otro caso. Aquí sí los voy a anotar, eso para que nos acordemos. Estas curvas de costo total, ¿cierto? Se refieren a la expresión que estábamos viendo antes, ¿cierto? Déjenme, ¿dónde podría anotar aquí? Un segundo para ordenarme. Aquí, ¿cierto? Este costo total, en cualquier caso, es el precio que yo pago, pero ahora, ¿cierto? Es un precio sub I, ¿ya? Eso es lo que me va variando, ¿cierto? En el fondo, tengo, ¿cierto? Igual en esa expresión, en el fondo, la demanda anual. Pero es una demanda anual que, que el precio ya en realidad depende, en el fondo, también de la cantidad que estoy comprando, ¿cierto? Entonces, como el costo, ¿cierto? Pero del pedido particular que yo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya, digamos, si, bueno, igual este modelo, ¿cierto? Siempre trata de determinar en el fondo una cantidad, ¿cierto? Por pedido, ¿de acuerdo? Pero, y obviamente la sumatoria de todas esas cantidades pedidas durante el año tiene que ser la demanda anual. Y si yo determino un cierto nivel de pedido, ¿cierto? Un cierto Q sub P, en el fondo eso va a estar asociado a la vez a algún precio en particular de estos, ¿cierto? Entonces esa parte es la que ahí debo, ¿cierto? Tratar de identificar. Y esto obviamente después también viene la parte del costo de pedir, ¿cierto? Y también el costo de mantener. Esas otras partes van a ser iguales, ¿de acuerdo? Aquí la diferencia va a estar en que en el primer elemento tengo que fijarme en cómo lo altero, porque
¿cierto? Ya el costo de adquisición o el costo de mi inventario en el año ya no va a ser el mismo porque va a depender de cuánto compre. Ahí, ¿cierto? Es donde va a cambiar la ecuación. Antes, ¿cierto? Nosotros si retroceden ahí un poco las PPT, teníamos en el costo total, ¿cierto? Del modelo EOQ esta misma curva. Entonces teníamos en el fondo esto. Por la expresión original, ¿cierto? Nos daba una curva de estas. Y en esa curva, yo en particular buscaba dónde estaba el mínimo. Pero cuando tengo, ¿cierto? Un modelo de descuento en todas las unidades, ¿cierto? Al final voy teniendo esto. O sea, cada precio posible, aquí me define una curva distinta, ¿ya? O sea, este elemento en ese sentido es, digamos, entre comillas, el mismo que teníamos antes, ¿de acuerdo? En cada una de estas curvas es la misma ecuación que ya vimos. ¿Cuál es la diferencia? Que van a ir ustedes variando el precio. Entonces, si tienen 5 precios distintos, en realidad van a tener 5 veces aplicado el mismo modelo EOQ. Con la diferencia que esa expresión de costo total y también el óptimo que les dé ya queda en realidad sujeto a qué rango están aquí entre medio, ¿ya? Y ahí van a ver si efectivamente es el mínimo mínimo. Por ejemplo, si vemos esto así gráficamente, podríamos decir que, no sé, el mínimo de todas estas curvas está por ahí, ¿ya? Sí, gráficamente eso parece, pero resulta que, por ejemplo, ese costo total 5 vale de Q sub 4 para arriba, de ahí para allá. El precio 5 con el que yo hice ese costo total 5 vale de aquí para allá. Y aquí en realidad, por ejemplo, el mínimo está ahí. Este mínimo no lo puedo ocupar porque está en un rango, ¿cierto?, de Q que el precio no vale. Ese precio no vale para esa cantidad, entonces no me sirve. Toda esta parte de la curva no sirve. Me sirve este pedacito de aquí para allá. Y ahí lo que tengo que comparar si ese punto está realmente más abajo, por ejemplo, que el óptimo de esta otra curva. Pero aquí, si ese fuera el óptimo de esa curva, tampoco sirve porque esta curva es válida de aquí para allá. Y así, en el fondo, ese es el juego que hay que entrar a hacer ahí, ¿cierto? Con estos modelos. Tengo que ir probando por tramos, en el fondo, si es que funciona o no funciona, digamos, o qué curva tengo que aplicar, ¿cierto? En cada uno de los casos. ¿Se entiende más o menos? Más adelante, obviamente, vamos a ver ejercicios y ahí yo creo que se les va a aclarar más, pero en el fondo, en general, la idea se comprende. Profe, al menos por mi parte yo no entendí mucho, pero con los ejercicios voy a entender. Ya, ok. Sí, en realidad entiendo que es un poco enredado, pero de ahí vamos a ir construyéndolo ahí con harto paciencia y vamos a ir eh, en el fondo, digamos, entendiendo un poco más cómo se construye cada pedazo. Y este modelo, bueno, el procedimiento que hay que aplicar, que también de ahí obviamente lo vamos a aplicar en el fondo realmente con ejercicio, también yo creo que va a quedar más claro, pero después cuando esto lo lean en el fondo también yo creo que ahí se les va a hacer más natural lo que aquí dice. Primero, no en realidad así como un orden infalible, pero sería lo lógico hacer esto, ¿ya? Partir, ¿cierto? Calculando con la ecuación de EOQ, la misma que estábamos usando antes, ¿cierto? Calcular la ecuación tal cual el óptimo que el EOQ dice que hay que calcular, ¿cierto? Usando, ¿cierto? En particular el menor precio, ¿ya? Sí, digamos, si el óptimo que me da, ¿cierto? Esa ecuación usando el menor precio está también, ¿cierto? Dentro del rango en que el precio es válido, entonces ese es el óptimo y punto. No tengo para qué seguir. Sería ideal que fuera eso, pero obviamente pues no siempre es así. Por ejemplo, pruebo ese precio y la ecuación resultante me dice que si mi cantidad a pedir es de 450 unidades,
y ese precio para mí me lo dan si es que compro más de 400 unidades, perfecto, pues me van a cobrar eso por comprar 450, entonces vale, ok. Si el modelo del EOQ me dice que, ok, que el óptimo es 450 unidades, ¿de acuerdo? Pero es un precio que a mí me cobran desde 600 unidades para arriba, no me sirve, porque no, el punto, en el fondo, está fuera del rango en que el precio es válido. Entonces, claramente, tengo que seguir. Tengo, ¿cierto?, que ver qué pasa de ahí. Si no está, en ese caso, ¿cierto?, tengo que empezar a hacer los cálculos un poco de las otras curvas, en el fondo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Normalmente el paso siguiente lógico sería hacer lo que hice aquí, ¿cierto? Si esta no está en rango, se calcula los costos totales para cada rotura de precio. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando cambio, exactamente cuando hay un cambio de precio, que aquí, ¿cierto? Déjenme ver, ¿qué dice? En estas partes, ¿ya? Justo donde cambia estos precios, ahí es lo que tengo que calcular, ¿ya? Porque son también como puntos críticos en el fondo para analizar. Y tengo que ahí obviamente observar esos costos también y volver a hacer en el fondo el cálculo del EOQ para las otras curvas, ¿cierto? Para todas las demás. Y ver, ¿cierto? En el fondo, si de nuevo, ¿cierto? Esos óptimos de cada una de estas curvas están alguna dentro del rango que le corresponde, ¿de acuerdo? Pero también, ¿cierto? Necesito esos puntos críticos para saber de esas curvas cuáles son sus mínimos, pero también necesito saber qué costo total tiene asociado ese mínimo y también qué costo total tienen asociados los extremos del intervalo. Y toda esa información, que suena súper enredado, toda esa combinación en el fondo de elementos y de puntos con sus costos totales respectivos es lo que tengo, ¿cierto?, que después llevar a analizar en el fondo, ¿cierto? Si es que, o sea, cuál de todos esos puntos es el menor. Y ese, ¿cierto?, es al final de todo, ¿cierto?, el óptimo realmente de este sistema con precios. En este ejercicio hecho, bueno, después no sé si vale la pena hacer alguno manualmente. Yo creo que en Excel nos va a resultar mucho más fácil introducir la fórmula para que también podamos graficar, ya, también sería bueno graficar estas curvas para que vean ahí el efecto, porque así en papel es como muy enredado por tanto segmento y tanto detalle. Entonces, si lo ven gráficamente, probablemente les va a resultar mucho más natural, ¿cierto? El ver es el comportamiento que uno también analíticamente está sacando, ¿cierto? Y el otro ya, este otro modelo, ¿cierto? También lo menciono ahora, antes de ir a hacer algún ejercicio de esto, para que, digamos, comparen obviamente el comportamiento de uno u otro. Este otro modelo quizás es más simple de aplicar, no sé, tiene también ahí sus, no sé si decirle triquiñuelas, pero en el fondo, no sé, por el comportamiento quizás tiene menos recovecos que el otro, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata? En este caso, ¿cierto? Hay descuento, ¿cierto? En los productos, pero solamente el descuento se aplica a las unidades que pasan, ¿cierto? La cantidad que se considera como límite, ¿ya? ¿Cómo es, pues? Por ejemplo, esto. Básicamente esto. Si ustedes compran, por ejemplo, menos de Q1, les aplican el precio original. Perfecto, ¿ya? Si compran entre Q1 y Q2, ¿ok? En la primera parte, hasta Q1, les van a cobrar el precio 1, ¿de acuerdo? El precio original. Por las unidades que estén sobre Q1, pero esas unidades solamente les van a cobrar el segundo precio, ¿ya?
este caso creo que está como 0 el precio original, ¿ya? Pero es como la misma idea. Por ejemplo, si ustedes compraron, el Q1 es 100, el Q2 es 200, y ustedes compraron 150 unidades, ¿de acuerdo? Y el precio también, ¿cierto? En el primer rango, por ejemplo, era 1000, ¿de acuerdo? Y después en el segundo rango el precio era 950, ¿de acuerdo? Entonces, por las primeras 100 unidades, a ustedes les van a cobrar los 1000. Y por las 50 que están sobre eso, ¿cierto? Del total de 150 unidades que ustedes están comprando, las otras 50, por esas a ustedes les van a cobrar 950. Entonces, por 100 van a pagar 1000 y por las otras 50 adicionales van a pagar 950. Y si se pasan otro tramo más arriba, es lo mismo. Por ejemplo, aquí que les cobren 900. Entonces, por sus primeras 100 pagan 1000. Por las 100 siguientes 950 y por ejemplo, si aquí tienen 50 más, no sé, por aquí después estas pagan 900, ¿ya? Pero solo por ese grupo 900, por este grupo pagan 950, por este grupo pagan 1000. Es de esa forma que aquí el costo va creciendo. No se les aplican descuentos a tantas, digamos, unidades, no a todas como en el otro, sino que en el fondo van haciéndolo por tramos, ¿ya? Y al final, en este caso, ¿cierto? A diferencia del otro, se va teniendo un poco este comportamiento, ¿de acuerdo? Si ustedes, de hecho, bueno, eso por eso decía, es bueno graficar esto, porque en el fondo, al meter manos, ¿cierto? Y al hacer los gráficos, no, nos va a resultar como más aclarador en el fondo el comportamiento. Y aquí, ¿cierto? Al final, el que manda, entre comillas, es ahí un poco, ¿cierto? La línea de abajo, dependiendo, ¿cierto? De en qué curva ustedes están, ¿cierto? Porque de nuevo, hasta Q sub 1, ¿cierto? Ustedes saben que lo que pagan es eso, ¿cierto? En el fondo el precio que corresponde determina esa curva de costo total. Después a Q sub 2 cambian, ¿cierto? A un precio alternativo, pero por las unidades anteriores ustedes siguen pagando el otro precio, ¿cierto? Y por las nuevas siguen pagando un precio mejor. Entonces empieza a generar como este efecto, ¿ya? Y después cuando uno construye todo esto, ¿cierto? Con todos los posibles rangos, van a darse cuenta que hay un momento en que pasa esto, ¿cierto? Que hay una zona que es más abajo, que cada una de estas tiene sus mínimos, ¿cierto? Cada una de estas curvas también tiene sus posibles mínimos. Y ya en el fondo, aquí de nuevo, hay que entrar a, como dijera, a ver, ¿cierto? Las sutilezas de los puntos donde se producen cambios de curva, para ver, ¿cierto? Sí, qué valores tienen y también los mínimos de cada una de las curvas para empezar a hacer comparaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es todo ahí un tema que hay que ir analizando por tramos y tramos, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? También les digo que es súper bueno graficar, ¿de acuerdo? Porque les va a crear harto el comportamiento. Si lo hacen como solo analíticamente por fórmula, es re fácil confundirse. No, no es como muy aconsejable en el fondo, ¿cierto? Que lo hagan solamente por fórmula porque el gráfico realmente les va a aclarar de bastante mejor manera en el fondo si es que lo que están definiendo por fórmula tiene o no sentido en el gráfico. Y efectivamente, una curva, por ejemplo, está sobre otra o está arriba de otra, ¿cierto? Y ahí pueden ir siguiendo, ¿cierto? Mucho más visualmente los tramos y toda la historia. Entonces, va a ser en ese sentido mucho mejor, en el fondo, que lo hagan apoyados en Excel. Y eso, obviamente, de ahí vamos a hacer ejercicios así. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Lo normal es que el mínimo, ¿cierto? No se produzca en los cambios de precio que aquí existen, ¿cierto? Que son los Q, ¿cierto? Donde el Q permite un nuevo precio, sino que debería estar normalmente en algún mínimo de alguna de las curvas totales, de alguna de ellas. Vaya a saber uno cuál, pero en alguna de ellas se va a producir. Si no es así,
sería una situación, o sea, en realidad sería una situación súper particular en el fondo que no sea así, pero claro, puede darse por la forma de las curvas particulares, pero una cuestión como muy rebuscada en el fondo que vaya a ocurrir. Lo normal es esto, ¿ya? Debería darse en uno de los mínimos de las curvas originales. Y déjenme ver, y aquí hay perfectamente un ejemplo para ver. Ya. ¿Dudas antes de ir a ver ese ejemplo? No, profe. ¿No? Ya. Ok. Denme un segundo. Veamos entonces este pequeño ejemplo. Déjenme ver si quiero ubicar un poco el texto de otra manera para tratar de rayar aquí. Que me dé un poquito de espacio para rayar. Ya, modelos cuentos por volumen. Aquí vamos a ir a jugar con varias cosas, ¿cierto? Para tratar de entender cómo se relacionan todas estas cosas. Todas las partes. ¿Qué dice? A ver, Whole Discount Store almacena coches de carreras de juguete. Recientemente se le ha ofrecido un programa de descuentos por cantidad para estos juguetes. Este plan de descuentos se muestra así en la tabla que está acá abajo. Así, el precio normal del coche de carreras de juguete que se le ofrece es de $5, ¿cierto? Fíjense. De 0 a 999 unidades, no hay descuento, les cobran 5 por cada una, ¿de acuerdo? Para pedirlas. Así el precio ya. Para pedidos entre 1000 y 1999 unidades, ¿cierto? El precio unitario se reduce hasta $480. Pero es para todas, en este caso, ¿cierto? Es de estas situaciones de que es para todas. Y para pedidos de 2000 o más, el precio unitario es de solo $4.75. Vuelve a bajar, ¿cierto? De ahí 2000 o más. Y pueden ser obviamente 4000, 5000, da lo mismo. ¿Ya? Simplemente de ahí en adelante no baja más, pero es 4.75. Además, el costo de lanzamiento de un pedido es de $49. Eso es cierto, era parte de nuestra fórmula del EOQ. Este era el C sub E. La demanda anual es de 5.000 coches de carreras, que era nuestro D mayúscula, y el costo de almacenamiento expresado como porcentaje del precio, ya que puede ser así, como les decía, el costo de almacenamiento se determina por algún criterio contable, ya, o sea, cualquier cosa, no es necesariamente cierto. O sea, en realidad, como les decía, es dependiente de la empresa y en este caso, por ejemplo, considerarlo como porcentaje del precio también se usa, ¿ya? No es como una forma que yo encuentro muy inteligente porque obviamente no está tan asociada directamente a la mantención en sí, pero es un criterio, como le digo, y en términos de asociar costos a inventario, siempre es criterio, ¿ya? O sea, es súper difícil llevarle un seguimiento más exacto. Y en este caso, ¿cierto? De un 20% del precio 0,2. Por ejemplo, por decirles algo. Si el producto cuesta, no sé, 100 pesos, ¿cierto? El costo de inventario anual que se le asocia es de 20 pesos. 0,2 veces el precio que se paga. Punto, ¿ya? Un criterio como súper salomónico en el fondo, pero es eso, o sea, como les digo, es simplemente un criterio que se usa, ¿ya? Y eso es muy típico, que aquí simplemente se aplica el criterio que la empresa decide. Entonces, primera cosa que aquí nos tenemos que acordar, déjenme ver, arreglar un poco aquí, acordarnos de nuestra ecuación, ¿cierto? Acuérdense, nuestro costo total era tres cosas. Una, ¿cierto? Aquí la voy a escribir hacia abajo. El costo de los productos, ¿cierto? Y eso era la demanda anual por el precio. Pero aquí, ¿cierto? Este precio para mí es un precio sub I, que es, ¿cierto? 5, 480 o 475. Entonces, en el fondo, lo que yo aquí en realidad tengo son tres curvas distintas, ¿cierto? De costos totales posibles, tentativas, ¿cierto?
para esos tres precios. De ahí, otra historia, es que en el fondo, ¿cierto? ¿Cuál de esas va a ser válida? Dependiendo, ¿cierto? Del rango que finalmente la solución me dé. El segundo elemento es el de, digamos, el costo de los pedidos, ¿cierto? Y el costo de los pedidos es acuérdense, es la demanda anual dividido por los pedidos que yo hago, que es lo que quiero saber, ¿cierto? El tamaño, de cuánto pedir cada vez. Y eso multiplicado por C sub E. Aquí mi C sub E es 49, ¿ya? El D, también ya lo ocupamos, es de 5.000, ¿de acuerdo? Y la tercera parte de esta ecuación, ¿cierto? Esto era más, esto más. La tercera parte era el inventario. Aquí estamos trabajando, ¿cierto? Un poco con el modelo EOQ, así que es simplemente lo que pido medios por C sub A, ¿ya? Pero aquí mi C sub A es un poquito especial, porque se nota casi igual el E con el A, pero esto es E. Porque es 0,2 del precio que yo estoy en esa curva pidiendo en particular, ¿ya? ¿Y qué más me falta? Tengo el C sub A, tengo el C sub E, tengo la demanda y me parece que tengo todo. Entonces al final aquí tengo, como cierto que decía, en realidad 3 curvas para el... Se me está cayendo esto aquí. El precio 1 o para el precio 1, para el precio 2 y para el precio 3. Ay, no me va a dejar escribir ahí, pero ya, de ahí me lo trato de arreglar. Para el precio 1, la demanda igual son 5.000 por 5. Ya, ese es el precio 1. Más los 5.000 de demanda dividido por la cantidad de pedido, que es lo que no sé, por C sub A, que es 49. Más el Q sub P medios, que eso no cambia, que todavía el Q sub P medio el que no conozco, por 0,2 de 5 del precio, ¿cierto? Que estoy cobrando. Y esta es la ecuación de costo total, ¿cierto? ¿Cierto? Costo total, pero para el precio 1. La de costo total para el precio 2. Igual son las 5.000 que al año compro. Pero aquí vale el 4,8 en la segunda curva. 5.000 igual acá, costo de pedir, por el Q sub P. De nuevo los 49, eso no cambia. Y el costo del inventario es Q sub P medios por 0,2, pero por 4,8. Y tengo otra curva. Pero aquí, ¿cierto? Y bueno, tengo que construir la de 3, ¿cierto? Que no me alcanzó. Pero de nuevo, ¿cierto? Esto es si Q sub P se mueve entre 0 y 9,99. Y esta otra vale si es que Q sub P se va a mover entre 1.000 y 1.999, ¿cierto? Y la otra que me falta es hacer la misma ecuación en el fondo que está aquí, pero usando ahora el 475, ¿cierto? Que en el fondo es el tercer rango de precio, y ahí, ¿cierto? Sería la válida cuando el Q sub P esté de 2.000 para arriba en unidades. Y ahí tengo, ¿cierto? 3 ecuaciones de costo total en el fondo que yo puedo graficar, de hecho eso podemos ir a hacer ahora. Y en cada una de ellas yo puedo ir a aplicar la fórmula, ¿cierto? Del óptimo, ¿cierto? Este Q óptimo, ¿cierto? Que era la raíz, ¿cierto? ¿Se acuerdan de 2 veces la demanda por es C sub A partido por C sub P, no, C sub E, no me acuerdo, ahí vamos a verla. Pero esas 3, ¿cierto? En el fondo me van a definir los distintos puntos mínimos de cada una de estas 3 curvas. Y ahí es donde tengo que empezar a comparar, ¿cierto? A qué segmento le pertenece cada mínimo y qué pasa en los puntos en que cambio de curva también, ¿cierto? Porque toda esa es información en el fondo para saber de todos los puntos cuál es el que está más abajo dentro de este gráfico de costos que voy a tener.
Ahora, tienen sí que tener en cuenta, ¿qué les iba a decir? Que, no, pero sí, mejor verlos en Excel. A ver, dame un segundo. Vamos a ir a Excel a hacer esto. Y después podemos volver acá. Profe, una consulta. Dime. ¿Sí? ¿Me podría explicar de nuevo el ejercicio, la parte 1 de P1? Porque estoy viendo que es 5000 por 5 y abajito en P2 lo cambia por 4.8 o 48. No entendí bien esa parte. Porque la cantidad, porque está definido por tramos, porque es una función definida por tramos. Vale 5, el precio 5 vale en la medida que compres hasta 999 unidades. Pero si compras 1000 unidades o hasta 1999, el precio es 4.8. Por eso cambia a la segunda. Y hay una tercera, que es con el precio 4.75. Pero es por eso, eso queda definido según cuánto tú compres, es el precio que te cobran. Y por eso, ¿cierto? Hay al final 3 curvas, pero las 3 curvas valen por tramos. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya entendí. Gracias. Ya. Vamos a ir a Excel. A ver, ¿qué nos sirve en este caso? Primero, ¿cierto? Como esto depende de Q, ¿cierto? Necesitamos obviamente hacer una columna de Q. Necesitamos hacer una columna de costo total, y con mayúscula ahí, en función de cada precio. Para el precio 1, para el precio 2 y para el precio 3. Aquí está para el precio 2. No me tomó. Para el precio 3. Ok. Vamos ahí a ponerlo ahí. A ver, ¿cuántos puntos para que esto se vea bien? Porque estamos como de... no sé, 0 no tiene mucho sentido, obviamente, pero podemos hacerlo quizás de 50 y llegar hasta unos 3000. Van a ser muchos puntos en estas curvas, pero va a quedar... me pasé mucho. ¿Dónde estará el 3000? Ya está aquí. Vamos a ver con qué detalle quedan las curvas con esos puntos, si no tendríamos que cambiar el paso y hacerlo más chiquitito aún. ¿Ya? Es como para que no son tantos puntos, en realidad quizás es como poco. Estoy pensando en que se vea la curva tenga una forma, digamos, decente en términos de nivel de detalle, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo quizás con 25 para tener el doble de punto. ¿Ya? Es solamente para que, acuérdense que Excel en el fondo aproxima, ¿cierto? Las curvas en el fondo, entonces uno tiene como que tener el cuidado de que hace los puntos, suficientes puntos como para que no se pierdan detalles de las curvas. Ahora, nosotros sabemos qué formas tienen estas curvas, entonces en realidad en ese sentido no se nos complica tanto, pero es mejor, obviamente, tener el cuidado. Ya. Vamos a hacer aquí, por gráfico, obviamente lo podríamos hacer directamente en la fórmula esto, pero en realidad es mejor que se vea. Poner cuál es el precio 1, el precio 2, el precio 3, ¿ya? Y vamos a poner los otros parámetros también, para que también estén a la vista. Esta es la demanda anual, ¿cierto? El C sub A. Y el pseudo C sub E, ¿cierto? Porque el C sub, perdón, el C sub A en realidad es el pseudo C sub A, porque, ¿cierto? Era el costo, ¿cierto? Digamos, del inventario, pero como porcentaje del precio. Entonces, en el fondo, eso, ¿cierto? Aquí es un 0,2, este es un 49, este es un 5000, esto es un 5, 4.8, este es un 4.75, ¿cierto? Esos son los niveles que tenía en todo. Más allá de que también, ¿cierto? Tenemos los rangos, ¿cierto? De 0 a 99, de 1000 a 1999 y de 2000 o más. Pero eso aquí no los vamos a anotar.
Sí los vamos a marcar aquí, ¿ya? Este es el primer nivel, ¿cierto? De la segunda curva. Y bueno, mejor usemos todo el sector, ¿ya? Hasta aquí, por ejemplo, esa es la segunda curva. Acá arriba, todos estos puntos, la que vale es la primera curva. Y de aquí para abajo, lo que vale es la tercera curva. Entonces eso es lo que de ahí también nos vamos a tener que fijar. Vamos a graficarlas obviamente todas, pero de ahí tenemos que distinguir precisamente el tema de los costos. Ya, la ecuación, ¿cierto? Es la que conocíamos del modelo EOQ, que vamos aquí a retroceder un poquito porque aquí parece que ya tenemos todos los parámetros al otro lado. Ya. Vayamos al modelo EOQ. Esta, ¿cierto? Esta expresión es la que le digo. Para cada precio tenemos que hacer esta misma expresión en el fondo porque cada precio por su cuenta tiene esto, ¿ya? El tema es que yo no sé, de las 3 curvas que voy a crear por esta forma, en el fondo, ¿cuál es la que está más abajo en su rango de precio válido? Y obviamente esta misma ecuación también nos sirve aplicar, con la diferencia que tenemos que ir a compararla con el rango donde estoy, ¿cierto? Que no va a ser si una conclusión tan inmediata. Ya, entonces, voy a ver si me la puedo llevar para verla aquí. Podemos ver ahí mismo, que la tengan como referencia. Esto es igual. D, ¿cierto? Por el precio. Primer precio es S más D dividido por Q. Esto no lo puedo hacer con 0, voy a tener que hacer esa corrección, porque se me va a marcar un error. Por C sub E, que es 49, más Q medios por C sub A, pero C sub A es 0,2 de 5. Entonces en realidad, obviamente eso no va a funcionar porque a partir de acá, porque tengo 0, obviamente no me deja hacerlo con 0, ¿ya? De hecho podríamos borrar esa, ignorarla simplemente, no la vamos a graficar, sino partimos de 25. Ya. Espérense, dejé agrandar aquí un poco. Que también se ve la planilla, está muy chica, para agrandarla un poquito. Ahí quizás se ve mejor. No, profe, igual se veía ya Sí, bien. se ve mejor, profe. Ahí ya. Que me interesa que se vea la fórmula ahora. Ahí. Y sub 3, aquí es los 5.000 por el precio por G3, ¿cierto? 5.000 por 5, ese primer elemento. Más la segunda parte de aquí es I3 dividido por B4. Es los 5.000 dividido por estos 25, que en este caso es como el punto Q sub P, ¿cierto? Que yo estaría pidiendo. Por I sub 9, que es el 49, que es C sub E. Más B sub 3, los 25, que es el Q, que es el que va variando, dividido por 2 para hacerle, ¿cierto? El Q medios, por I sub 6, que es 0,2, pero acuérdense que este C sub A era especial, que era C sub A por el precio, entonces 0,2 por 5. Y eso, ¿cierto? Es lo que está ahí. Para extender esta fórmula, tenemos que fijar todo menos lo que sea lo B, ¿cierto? La referencia al Q no, pero todas las demás tengo que fijarlas porque si no se me correría la fórmula. Así que vamos a fijarla ahí, ahí, ahí. El B no, el B se tiene que mover. Ay, ¿qué pasó? No, cambié. Esto era 9. Ahí. Se ve no, ese lo fijo, ese también y ese también. Lo tengo ahí como corresponde. A ver, voy a correrlo a un lugar para ver si lo hace bien. Tengo... no, ahí fíjense, me quedó arriba. Porque hay algo que no cambió. Porque esta no la había cambiado. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ya.
tiene 50, lo toma las dos veces, el B5, sigue con el 5, con el 5000, con el 02, sí, parece que ahí está. Y esto hasta abajo, pero no puedo extender la fórmula así porque si lo hago así, me va a alterar los colores. En realidad es por eso. Tengo que hacerla pegado especial, un fórmula. Ahí sí. Para que no la... Ya. Y esta curva, ¿cierto? Esto en realidad es la curva, ¿cierto? Para el primer precio. Es válida, digamos, hasta aquí, ¿ya? De aquí en adelante, obviamente, la curva matemáticamente existe, pero no es en realidad, ¿cierto? Yo no estoy pagando ese precio si compro esas cantidades que aparecen más adelante, ¿ya? Entonces, eso es la que tengo que diferenciar. Voy a dejarlo sin decimales, obviamente, porque eso es un detalle. Y voy a graficar de inmediato esa curva. Y de ahí le vamos a ir agregando las otras para ir viendo primero cómo se comporta. Ponemos esto, ya. Y borremos este. Y vamos aquí a darle en espacio. Tenemos que modificar hartas cosas aquí. A seleccionar datos. La serie 1, eso hay que cambiarle nombre. Modificar el nombre de la serie. Vamos a poner esa para que se sepa. Los valores si están bien. Esto sí lo tenemos que cambiar. Y solo está acá. Ok. Acepto. Se ve mejor ahora. Ya. Pero necesito darle a las etiquetas, no, la leyenda. En cualquier parte siempre las leyendas quedan mal, pero ya, pongámosla ahí. Ahí está un poquito mejor. Ya. Esta curva es la para el primer precio. Funciona, ¿cierto? Hasta aquí, hasta como 1000. De hecho, ahí podemos tratar de modificar esto. Opciones de eje, marcas de graduación, intervalo entre marca. Si le pongo 1000, ¿cómo me quedará? No sé. Pero que estoy en qué eje estoy. ¿Estoy en el X o en el Y? Etiquetas, no. En marcas de graduación. No, tampoco. Tratando que se vean mejor las marcas, pero Excel no colabora mucho. Ya, pero de ahí lo tratamos de ver. Para que quiero que quede una línea exactamente en el 1000, por ejemplo, para que sea como más evidente el dónde corta cada una. Ya, pero pongamos las otras curvas. Lo mismo, ¿cierto? La 2 y la 3, pero para los otros precios. Voy a arrastrar la fórmula, pero aquí tengo que hacer algunas correcciones. Lógicamente el Q es el mismo, pero tengo que cambiar mi precio. Lo llevo al 2. Sigo, el D es el mismo, C sub A es el mismo, C sub E es el mismo. Tengo que cambiar los precios, ¿cierto? Que estaban acá, entonces esas referencias las cambié abajo. Y el 25, ¿cierto? Obviamente sigue siendo el mismo Q. En este caso, fíjense, obviamente es esperable para un determinado Q este precio menor. Así que por supuesto aquí a lo largo de la fila yo debería tener, ¿cierto? Siempre como precios menores para acá. El tema es hacia abajo, ¿qué pasa? Ahí. Y tengo eso. Perfecto. Ahí. Ya. Y esta otra la copio para acá. Y de nuevo con la misma corrección que hice. Pero cambio el precio. ¿Cierto? Ahí. Estoy con el tercer precio. Y lo pongo ahí. Ya. Pero no la embarré.
Ahí, perfecto. Ya. ¿Dudas hasta ahora? ¿Quieren ver las fórmulas de estos otros? En realidad es la misma fórmula, ¿cierto? Pero hay que cambiar la posición del precio solamente y obviamente asegurarse que están apuntando al mismo Q. ¿Dudas? No, profe, ¿No? quedó claro. Ya. Ahora nos vamos a seleccionar datos, nuestra misma ventanita, porque aquí lo que queremos es agregar, ¿cierto? Una nueva serie que va a ser, en este caso, el segundo precio y los datos van a ser los de acá. Hasta el final. Asegurar. Ok, que. Porque está eso al principio. Ay, odio cuando Excel hace esto. Un segundo. Y parece que sí lo tomo bien. Ya, perfecto. Que editar esto no. Entonces también otra de las grandes inteligencias de Excel que no se da cuenta que estoy ocupando el mismo eje. Aceptar. Y vamos a agregar el otro. Se tanto. Esto lo borro aquí. Ahí. Aceptamos. Editamos. Unas cosas que nunca entenderé. Antes Excel así, 97, cuando uno hacía esto, respetaba un eje, o sea, era un eje para todos y sabía que había que hacer un eje para todos. Ahora no sé por qué pide ejes distintos para todos y ahí a todos hay que decirle de nuevo que ocupa el mismo eje. En realidad es como muy tonto. Aceptar. Y ahí tenemos las tres curvas. Vamos a tener que modificar aquí, pues esta cosa no se distingue nada. Mínimo, secundarias, ya. Esto. ¿Qué puede ser aquí? Como 24.000, contamos 23.000 y 30.000 como máximo quizás. Vamos a andar como mucho más claro. Por ahí, ¿cierto? Quizás tiene bastante mejor apariencia. Y opciones del eje. Eje horizontal, automático, eje. Ya, pero vemos cómo está el gráfico. Cerremos esto por mientras. Ya, ahí, ¿cierto? Está, en el fondo, ¿cierto? Las tres curvas. Y aquí, ¿cierto? El tema es que hasta los 1000, la que manda es la curva de arriba. Entre 1000 y 2000, la que manda es la curvita roja. Y de 2000 para arriba, la que manda es la curvita, ¿cierto? Está como gris que está ahí. Entonces, así, mirando esto, ¿dónde dirían ustedes que está el mínimo? ¿Qué creen? ¿Dónde creen que puede estar aquí el mínimo? Aproximadamente en el 23.000. No, pero en términos del precio, o sea, o de la cantidad. ¿Qué cantidad les tinca que anda como más cerca del mínimo? Porque, por ejemplo, estas curvas claramente sus mínimos están por aquí, pero estas curvas no valen para ese precio. Esta recién empieza a valer aquí. La duda es si ese puntito que está por ahí, en el fondo, que de hecho ya no es el mínimo de esta curva, sino que es donde empieza su tramo, realmente está más abajo que el puntito de esta otra curva en la parte que empieza a valer su tramo. ¿Se dan cuenta? Ese es como el truco aquí. Porque de hecho podemos calculemos de hecho el óptimo de estas tres, el óptimo digamos de la curva completa.
independiente, ¿cierto? De su... independiente, ¿cierto? Del tramo donde es válida. Eso, ¿cierto? Vamos a ir a esto, a este óptimo. Lo vamos a llevar a la planilla para calcularlo. Estamos medio escasos de espacio aquí, pero... sí, voy a tratar de bajar esto y achicarlo un poco. Ahí vamos a volver obviamente al gráfico, pero quiero verlo aquí. Se vea. Vamos a hacer un Q óptimo, ¿cierto? Para... a ver. Sí, cierto, sí, igual incluyes para el precio 1. Y esto acá. Precio 2 para el precio 3. Acuérdense que el precio influye solamente. De hecho, si ven esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula, si no fuera porque el C sub A depende del precio, en realidad sería la misma para todos. El 2 por D por C sub E dividido por C sub A. Si el C sub A, por ejemplo, yo hubiese dicho que es un valor, no sé, 10 por unidad por año, para todos el punto óptimo hubiese sido exactamente el mismo. Lo que lo hace distinto es particularmente cierto que este C sub A es un cálculo sobre el precio. Entonces, vamos a ver. Raíz, ¿cierto? ¿De qué? Vamos a hacer aquí lo con paréntesis. 2 por D por C sub E. Cierro paréntesis y lo divido por C sub A. Pero aquí C sub A es 0,2 por el precio, el primer precio. 700 para el óptimo de esa primera curva para ese precio es 700. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ir a ver obviamente aquí dónde está ese 700 para ver qué costo tiene asociado. Vamos a ponerlo aquí al ladito después. El costo total para ese precio 1. Voy a copiar la fórmula. La voy a poner aquí. Pero voy a cambiar el precio. ¿Cierto? Porque el resto es igual. Esto es igual salvo eso. ¿Ok? Es ligeramente más allá, ¿cierto? Pero es en el mismo tramo. Y, por supuesto, esta tercera, por la diferencia que hay, va a ser prácticamente el mismo, pero ligeramente corría. De nuevo. Ya. ¿Qué les dice esto? El óptimo de las curvas libres, si ustedes no estuviesen, ¿cierto?, preocupados del tramo donde es válido, en todos los casos, ¿cierto?, eso pasa aquí, en el 700 algo, ¿de acuerdo? Pero también en el gráfico vemos que claramente como costo total, la segunda y la tercera, ¿cierto?, andan harto más abajo que la primera. Y en casi todo este dominio, así que de seguro, ¿cierto? La primera no se va a llevar el punto, digamos, mínimo que realmente estoy buscando. ¿Qué es lo que aquí tengo que entrar a comparar? Ya tengo los mínimos, yo sé que se da aquí. Entonces, los puntos donde esto cambia de tramo pasan a ser realmente el punto de disputa, de cuál vale y cuál no. Vamos al primer punto. Este, ¿cierto? Es, vamos a ponerlo ahí destacado, donde tengo el primer cambio. Aquí, ¿cierto? De aquí para allá vale la primera, de aquí para acá vale la segunda. Este en particular, ¿cierto? 24.725, ¿cierto? Es el menor costo que yo voy a tener con el segundo precio. ¿Por qué? Porque esta forma de la curva también, y por optimización, ¿cierto? Por lo que vimos en la segunda unidad, esta curva de aquí en adelante hacia la derecha va a ir creciendo siempre. Si ustedes ven aquí para abajo, siempre esto va a ir creciendo. Así que en su tramo, ¿cierto? Y digamos, en su parte válida, necesariamente este punto va a ser el menor. Ya es imposible que para acá yo me encuentre uno menor. Y lógicamente hay uno menor en la curva, pero es para acá, donde no es válida, ¿cierto?
¿cierto? Y eso es en el 7 y tanto que recién calculamos, pero ese no sirve porque está fuera del rango. Entonces, este es el punto aquí que me interesa ver. Y eso lo tengo que comparar con el 2000, porque aquí es donde empieza a valer la tercera. Y este es el menor costo que esa tercera puede tener, en este caso, 24.823. De aquí de nuevo, para la derecha va a ir incrementando su costo porque su mínimo ya lo alcanzó antes, lo alcanzó en el 700 y tanto. Y de ahí en adelante hacia la derecha esto siempre va a ir creciendo. Y aquí obviamente sus costos son menores, pero no les sirve porque en realidad esta curva empieza a ser recién válida aquí, en 24.823. Entonces, lo que tengo que comparar es eso. El costo total de esta primera, ¿cierto? En 700 es, en ese punto crítico, 25.700, ¿de acuerdo? Voy a anotarlo ahí. Lo vamos acá. Vamos a copiar igual, pero es el 2. Es el 3. Ya. Eso es cierto. En 700, eso es lo que la primera curva tiene como mínimo, ¿ya? 25.700. Este es el óptimo del precio 2, pero no es el que me sirve, ¿cierto? Porque por rango, ¿cierto? En realidad, el Q que aquí me va a servir, ¿cierto? Es el de los 1000, las 1000 unidades. Acá abajo, el Q que me va a servir es el de las 2000 unidades. ¿Ya? No me sirve el otro punto porque está fuera del rango. Y estos fueron los valores que vimos abajo. 24.725. Ahí. Y el otro es el que está por allá abajo. Este otro, 24.823. Ahí, de hecho es 22,5. Pero... Y ahora sí, ¿cuál es el menor? Ahí está. Menor, menor. Este, ¿cierto? Ese sí. Es, en este caso, el óptimo de este problema para 1000. En este caso habría que pedir 1000, ¿de acuerdo? Y es por el tema de que los precios tienen tramos, ¿ya? Si hubiese sido, ¿cierto? Un precio único, ok, hubiera sido esta, o este punto, dependiendo, ¿cierto? Cuál era el precio. Pero introduciendo, ¿cierto? Precios del producto por tramos, se genera todo este enredo que acabamos de ver. O sea, hay que calcular los óptimos de cada curva para saber dónde están, ¿ya? De esos, ver cuáles están dentro de su rango de definición que realmente les corresponde, ¿ya? Si están dentro de su rango de definición, tengo que ir a ver simplemente qué costo total tienen y punto. Si están fuera de su rango de definición, tengo que ir a ver los puntos de quiebre. ¿Por qué pasa eso, cierto? Como vimos en la segunda unidad, cuando tenemos estas curvas, hay un mínimo general de la curva, ¿cierto? En alguna parte, o máximo, lo que sea que estén buscando. Y ustedes saben que antes y después de ese punto hay un cierto comportamiento. En este caso, después de estos mínimos, por la posición en que están, sabemos que si empezamos a irnos a la derecha, a incrementar la cantidad, el costo va a ir subiendo necesariamente. Entonces, no necesitamos buscar solamente el costo que esté más a la izquierda de los válidos, digamos, de las otras dos curvas, ¿ya? Por eso me voy al quiebre nomás, a las 1000 y a las 2000 exactas, porque yo sé que cualquier cosa que esté sobre eso va a ser más caro por las curvas, porque esas curvas ya encontraron su mínimo y estaban más a la izquierda del lugar donde empiezan a ser válidas. Entonces, por eso, en el fondo, yo puedo determinar que este, al final, ¿cierto? Es el óptimo en este caso, ¿cierto? Y termina siendo, ¿cierto? Su cantidad a pedir 1000. ¿Se entiende más o menos mejor que con la curva y la explicación de antes?
Sí, ¿no? Sí, se entiende mejor que antes, pero aún me faltan, al menos como otro ejercicio para entenderlo mejor. Sí, no, sí, sin duda. No hay problema. Sí, eso vamos a seguir ahí. Vamos a seguir, por supuesto, viendo otras. Pero ahora, ¿cierto? Ya, bueno, de hecho les puedo subir este archivo para que lo revisen. Pero esa es un poco la idea, ¿ya? Que en realidad el mínimo de la curva es un dato, pero tengo aquí que empezar a ver, ¿cierto? El tema de dónde ocurre y de qué, en qué tramo en particular yo estoy parado, ¿cierto? Dentro de todo el tema, porque en el fondo, de otra manera, o sea, para sacar conclusiones correctas, ¿cierto? Yo tengo que necesariamente irme fijando en los tramos que cada uno vale. Al final, ¿cierto? El óptimo estaba aquí, ¿cierto? Como en el 1000, en esa curva, en la naranja, de hecho. Porque la gris en el 2000 está más arriba de lo que esta naranja está en el 1000. Aquí, claro, es súper difícil de apreciar, por eso, y de hecho, es cerquita la diferencia, ¿cierto? Son como 100, menos de 198 diferencia apenas. Entonces, obviamente, en un gráfico de estas dimensiones eso se pierde bastante. Pero ahí está, en el fondo esa es la forma de trabajar con estos problemas. Mañana, a ver, nos queda ver un par más de sistemas de inventario, pero muy cortito. No nos vamos a morir nada en eso porque son más una cuestión un poco más de filosofía de gestión que otra cosa. Así que no nos vamos a demorar mucho en eso. Y de ahí sí ya vamos a empezar a hacer más ejercicios, pues de todo lo que hemos visto. O sea, vamos a partir de nuevo de ABC, un poco de OQ, quizás no mucho, porque en el fondo podemos ver OQ a través de estos modelos de tramos que son más complicados. Entonces prefiero mejor lo tratamos adentro de lo que es EOQ y vamos viendo ahí repasando lo que es o sea, digamos, del modelos por tramos de precios, ¿cierto? Repasamos el EOQ al mismo tiempo. Ya pues chicos, no sé si hay alguna consulta, duda. No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, ya pues chicos, entonces nos veríamos mañana, ¿de acuerdo? Bueno, que estén Bueno, muy profe, bien. Chao, chao. ¿le puedo hacer una Dime. consulta?